opción preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Restaurante Jürgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro. El restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. En Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de Garantías y el puente binacional Zigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. ¿Usted es de los que habla o de los que actúa? Si no lo sabe, yo le ayudo a decidir. Soy Carlos Monge y los invito a escuchar aquí en el programa Horizontes la reflexión del día. En nuestro microprograma ¿Actuamos o hablamos? WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en la cabina principal. Saludamos a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente un saludo para nuestros compañeros don Brian Peraza y y Luisito, el encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta bellísima mañana que nos regala Diosito. Gracias a todos los que van en carretera escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, los que están en la fábrica, en el campo, en el bus, en el taxi, en la oficina, en la universidad, en casita, desayunando. A todos, gracias, muchísimas gracias. Les recuerdo que usted escucha Horizontes a través de 96.3. Le damos la opción, si tiene que apartarse de su aparato de radio, y gracias a la tecnología hoy día nos puede escuchar en su computadora, en su tablet o en su teléfono, con solamente ingresar a Facebook. Búsquenos en Facebook como programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, de hecho, comparta ese contacto con sus amigos y familiares. Programa Horizontes Costa Rica, esa es nuestra página en Facebook. Ingrese ahí, le da me gusta y de inmediato nos puede escuchar en Costa Rica y desde luego en cualquier parte del mundo. Finalmente, como promovemos la participación ciudadana y nos gusta escucharlos a ustedes y que ustedes hagan las consultas y los comentarios a nuestros invitados,
Si usted todavía no tiene nuestro número de WhatsApp, se lo vamos a repetir una vez más. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42 8341 4142. Vamos a entrar en materia porque con el caballero profesional en economía que tenemos en la mañana de hoy acá en Horizontes, el tiempo siempre se nos hace muy corto. Siempre que uno lo está pasando bien, siempre que uno que está sumando conocimientos, el tiempo vuela, como dicen. Démosle la bienvenida al economista Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival, que nos hace el favor de compartir sus conocimientos con la audiencia de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Bienvenido, don Vidal Villalobos, gracias por estar con nosotros en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy buenos días, don Edgar, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo fraternal a todas las personas que nos están acompañando esta mañana. Gracias. Son las palabras de inicio del economista Vidal Villalobos Rojas, reitero, asesor económico del Grupo Prival, que nos hace el favor de acompañarnos hoy. Habíamos quedado la vez pasada escuchando el análisis que llevaba a cabo don Vidal de los últimos datos económicos del Banco Central y las propuestas del ministro para superar la crisis económica en Costa Rica. No nos alcanzó el tiempo, así es que esta es la segunda parte, que me parece que es un complemento importante, además de que se han sumado otras situaciones. Estábamos muy preocupados los costarricenses, unos sí y otros no, porque está dividido, como bien lo expresaba don Vidal en la ocasión anterior, en cuanto al levantamiento del secreto bancario. Unos están de acuerdo, otros en desacuerdo, y se vale pensar diferente, en eso no hay ningún problema. Pero bueno, si a eso sumamos los últimos acontecimientos donde el gobierno de la República tenía una unidad de análisis de datos que ha generado cualquier cantidad de rumores, de desconfianza, la famosa UPAT, la unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, entonces ahí es donde se sigue complicando más. Pero bien, pareciera ser que esto se va a dilucidar en la Comisión Legislativa, así es que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, de momento queda suspendida. No sabemos si también ahí van datos económicos. En fin, hablemos con el que sabe. Don Vidal Villalobos, coméntenos por favor los antecedentes del último programa, y tal vez podríamos empezar a analizar lo que quedó pendiente de los datos económicos, así como la privacidad de nuestros datos en temas económicos. Aquí no nos interesan las pasiones ni los deslices de las personas, no, eso dejémoslo para otro lado. Aquí hablamos de economía. Bienvenido nuevamente, don Vidal. Muchas gracias, don Edgar. Planteemos entonces una agenda para la mañana de hoy. Vamos a revisar los elementos más importantes planteados en el programa macroeconómico del Banco Central y particularmente los pronósticos que tendríamos para el 2020 y 2021. Estaríamos también revisando la propuesta que está haciendo el señor ministro de Hacienda con la finalidad de mejorar el perfil fiscal del país. Y al final estaríamos revisando los últimos datos fiscales que fueron publicados para el mes de enero. Entonces empezamos, y el panorama que se nota, sobre todo para nuestros socios comerciales, que son de alguna manera los que dinamizan la economía costarricense, no es muy diferente al que vivimos en el 2019. De hecho, nuestros principales socios comerciales, al igual que el mundo en general, ha mostrado una contracción en el crecimiento en los años 2017, 2018 y 2019, llegando a más o menos un crecimiento cercano al 2% estos socios comerciales. Para el 2020, el pronóstico preliminar, y ahorita voy a darle énfasis a eso de preliminar, está en 2.1%, y para el 2020 un 2%. Esa es la cifra que nos puede orientar en cuanto al crecimiento. Y he dicho en algunas oportunidades que el mundo parece entrar en pausa, y Costa Rica, que depende mucho precisamente del dinamismo internacional, estaría también entrando en una ralentización, en una pausa. ¿Por qué decía que los datos son preliminares? Porque todas estas proyecciones se presentaron a inicios de enero. Y resulta ser que el 15 de enero somos sorprendidos con el tema
el famoso coronavirus. Aquí tengo abierta un portal, un mapa en donde se da cuenta de la situación en este momento en el mundo. Hay 83.774 casos ya reportados, 2.867 muertes y hay 36.654 personas que se han recuperado. Sabemos que todo esto ha generado toda una psicosis internacional. Se han cerrado ya no solamente las fronteras a las personas, sino que también a los productos. Conversando con algunas autoridades, por ejemplo, recientemente nos advertían de que la situación, por ejemplo, en la producción de algunos insumos desde China se está reduciendo. Algunas empresas internacionales que fabrican vehículos ya empiezan a tener dificultades porque no les están llegando las partes. Y, sin ser alarmista por supuesto, pero para que lo tengamos ahí dentro del inventario, un personero de una compañía farmacéutica internacional que tiene oficinas también aquí en el país, nos mencionaba de que algunos agentes activos se producen en China y que probablemente también podríamos empezar a tener algunas dificultades. Esto efectivamente va a reducir entonces el crecimiento de la economía en general. Ya se están viendo efectos importantes en materia de turismo, sobre todo en el área de Asia, pero ya se trasladó también a Europa. Italia es un foco importante en este momento de atención de la situación del coronavirus, y eso entonces probablemente, como les decía, va a incidir en el crecimiento esperado del mundo. Pasando a nuestro país, después de que en el año 2019 apenas crecimos un 2.1%, para el 2020 hay una pequeña recuperación del 2.5% y para el 2021 estaríamos con un crecimiento del 3%. Permítanme primero explicar esa baja tasa de crecimiento del 2019. Adelante, por favor. Se explica, don Edgar y amigos, fundamentalmente por 4 cosas. Primero, el año pasado arrancamos con fuertes efectos del fenómeno del Niño, lo que afectó la agricultura y la exportación particularmente de frutas. También tuvimos una situación muy particular porque el país estaba a la expectativa de ver qué era lo que iba a ocurrir finalmente con la entrada en vigencia de la famosa Ley 9635, que es la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Básicamente, los consumidores y los empresarios entramos en tono de espera, a ver qué es lo que iba a ocurrir durante el primer semestre y luego en la entrada en vigencia a partir del 1 de julio de esta ley. Resulta ser entonces que el crecimiento durante el primer semestre del año fue realmente muy bajo. Tuvimos una recuperación en el segundo semestre, pasando la página de la ley 9635, tomando un poquito más de confianza y probablemente impulsado por el periodo de ventas navideñas. Pero uno de los elementos importantes que hizo hincapié también el Banco Central en la publicación de su programa macroeconómico es que para el año pasado esperábamos que algunas instituciones gubernamentales y descentralizadas realizaran un gasto importante y sobre todo teníamos un portafolio de obra pública que se esperaba iniciara el año anterior y no ocurrió así debido a la situación fiscal del país. Fíjense que en enero del año pasado el pronóstico del Banco Central era que el país crecería un 3.2%, pero luego en julio, cuando se hace la revisión del programa macroeconómico, la proyección se bajó a 2.2% y finalmente terminamos en 2.1%. ¿De dónde vendría entonces el incremento que tendríamos en el 2020? Bueno, esperamos que una buena parte de obra pública se pueda poner en marcha. Esto va a lanzar un cordón umbilical con el otro tema que vamos a abordar y es el resultado fiscal del año pasado y la propuesta del señor ministro de Hacienda para mejorar, como les decía, los números fiscales. Pero hay una cantidad importante de obra pública que estaría arrancando durante este año. También se espera una recuperación, aunque leve, de la demanda interna. No podemos mantenernos en los niveles de pesimismo, en el consumo, en la producción, en la generación de empleo,
y el país reactivará un poco esa situación. Se da una condición importante también, y es un tema un poco técnico, intentaré explicarlo. Resulta ser que el país vende cosas afuera y compra cosas de afuera. Básicamente, para este año y para el próximo se espera, en general, que los precios de los activos, de los artículos que nosotros vendemos y de los servicios que vendamos, mantengan relativamente su precio. Pero la situación de ralentización de la economía global está permitiendo una reducción en el precio de materias primas y particularmente el petróleo. Las organizaciones internacionales que se encargan de hacer pronósticos en precios de materias primas estimaban que el barril de petróleo de referencia nuestro, que es el WTI, que tiene referencia en Texas, estuviera en promedio en $63 durante este año. La última revisión que hice antes del programa, el precio del petróleo lleva por 49. Simple y sencillamente se debe a esta caída en la expectativa de demanda, particularmente de China, en la menor demanda que se está dando de petróleo precisamente por la situación de China y el contagio que está haciendo en otras industrias como la industria de aviación que acabamos de referir también. Entonces tendremos un mejoramiento en lo que se llaman los términos de intercambio. De alguna manera nos sentiremos como con más dinero, más ricos, y eso permitirá de alguna manera que el crecimiento se vea mejorado, como les decía, en un 2.5% este año y en un 3% el próximo año. Don Vidal, una consulta. Cuando hablamos de estas propuestas que usted nos explica de una manera muy clara, surge una pregunta. Hay algunas instituciones que han estado discutiendo el oponerse a la aplicación de la ley 9635, esa ley que usted mencionaba, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto puede impactar en los números al final si se decide, pongo de ejemplo porque hay varias municipalidades que no quieren aplicar la ley 9635, está también el asunto del Poder Judicial, donde hay un estira y encoge ahí entre la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República. De no llegarse a aplicar, ¿se afectarían los números y los resultados del Banco Central? En algunas instituciones efectivamente sí, en otras no necesariamente porque tienen su propio presupuesto. Okay. Los ingresos provienen de otras fuentes, no necesariamente del tema meramente fiscal. Sin embargo, esto es una cruzada nacional de mejoramiento de las condiciones del gasto, no solo del gobierno, ¿verdad?, que representa Casa Presidencial, 18 ministerios, Contraloría General de la República, Poder Judicial, sino que también estamos hablando del tamaño del Estado costarricense, que tenemos los picos. Es un Estado que pesa bastante presupuestariamente con relación al Producto Interno Bruto de nuestro país. Es más o menos como un tercio de toda la producción nacional lo que se lleva el presupuesto del gobierno. Y como les decía, estamos en una cruzada con la finalidad de racionalizar el gasto público. En algunos casos, como en el Poder Judicial, que sí entra en la métrica del presupuesto directamente del gobierno, sí tendríamos una afectación directa, porque entonces el control del gasto, el crecimiento del gasto se saldría del encuadre y de los números que está estableciendo tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central. Nosotros vamos a seguir teniendo déficit primario, y el déficit primario alimenta el déficit financiero y la deuda. Voy con una pequeña explicación al respecto. El déficit primario es simple y sencillamente restar de los ingresos de impuestos que tiene el país, los gastos que hace el gobierno. Desde hace muchos años no nos alcanza, y eso tenemos que buscarle financiamiento. Lo hacemos a través de deuda, y cada vez que tenemos un déficit primario se incrementa la deuda. Al incrementarse la deuda hay una carga para
pagar intereses y para poder devolver el dinero, lo que se llama la amortización de la deuda. Entonces, el año pasado, por ejemplo, a la altura de noviembre, veníamos con un déficit primario de aproximadamente un 2.1%, reduciéndose con relación a años anteriores. Muy buena noticia era, pero estoy hablándoles de noviembre. Y el déficit financiero, que tiene la carga de los intereses, llegando más o menos a un 5.9%. El plan del Ministerio de Hacienda y acuerpado por el Banco Central establecía que cerraríamos el año en un 6.2% aproximadamente. Todo parecía indicar que a la altura de noviembre no habría sorpresas y cerraríamos cerca de la meta en diciembre. Pero la sorpresa fue que finalmente terminamos con un déficit primario de 2.78% y eso se tradujo a un déficit financiero de 7%, que fue lo que provocó que justamente fuera llamado a interpelación en sede legislativa el señor ministro de Hacienda. Bien, seguimos aprendiendo de los que saben, por eso es la razón de que nos acompañe a nosotros el economista Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival, que nos está ayudando a entender cuáles son los mecanismos económicos, cómo está la economía costarricense, cómo inicia este 2020. Todavía creo que todos, cada uno de nosotros podemos aportar desde cualquier puesto que ocupemos en la sociedad. Nuestro WhatsApp para que ustedes opinen, para que hagan sus reportes de sintonía en cuanto al tema económico hoy, o le hagan alguna consulta u observación al economista Vidal Villalobos Rojas que nos acompaña. Es muy sencillo, si usted no lo tiene, agréguelo, 8341-4142. Voy a repetirlo, 8341-4142. Ese es nuestro WhatsApp. Vamos a ver por acá. Dice don Mario Matarrita Mesa que se habla de crisis y él no ve cuál. Bueno, qué dichoso, don Mario, que usted no ve la crisis. Pero de todas maneras no veamos la crisis como algo malo. Las crisis son oportunidades para redoblar esfuerzos, para replantearse estrategias y salir adelante. Así es que si no la ve, don Mario, no importa. Seguramente usted está en una muy buena condición, lo felicito. Pero si la ve, como la vemos nosotros, tampoco hay que echarse para atrás. Hay que replantearse lo que estamos haciendo y todos, como lo decía ahora al principio de esta conversación, aportar lo mejor de nosotros para que todos juntos como sociedad saquemos adelante a Costa Rica. Don Carlos García López nos dice, buenísimo el tema, los felicito. Gracias, don Carlos, por esa expresión. Carl, porque así aparece, dice, si el impuesto del plan fiscal vino a acabar, vamos a ver, con muchos negocios que cierran a diario, entonces pienso que alguien debe tomar las riendas de este país, ya que a nuestro presidente no le ha importado impulsar y combatir el desempleo. Esa es la opinión de Carl. Y la buena amiga Carla Oporta desde Tres Ríos dice, buenos días don Edgar, buenos días don Vidal y a toda la producción y radioescuchas del mejor programa de cultura ciudadana Horizontes. Aquí saludos desde Tres Ríos escuchando Horizontes. Gracias. Otro de los amigos que se arrollan las mangas para sacar adelante a Costa Rica, Porfirio, trabajando en maquinaria pesada allá en la municipalidad de Sarapiquí. Un saludo para toda la gente linda de Sarapiquí. Gracias por estar en sintonía, Porfirio. Viene otro por acá, vamos a ver. José Pablo Soto dice, saludos amigos, José Pablo Soto y Rodolfo, que Dios los bendiga mucho, aquí estamos en sintonía. Don Jorge Ramírez también hace su reporte a través del 83, óigalo cómo está este WhatsApp, 83414142. Don Jorge Ramírez, gracias don Jorge por tomarse el tiempito, por saludarnos, por reportar sintonía. Viene otro por acá, dice buenos días, desde Paraíso de Cartago, David Picado Cogui, está ahí en sintonía. Gracias David por sumarse a la familia de Horizontes, y ahí lo vemos que está escribiendo ahorita. Vamos con su segundo comentario. Vamos a ver, dice el amigo Efren, salvadoreño de nacimiento, costarricense de corazón, que ya está llegando a su tienda ya a Punto Moda 300 Este de la Botica García de Cartago, ahí en la vía principal de Cartago. Un saludo para usted, Efren, y para todos sus colaboradores. Dice, vamos a ver, don Vidal,
Bueno, el señor que no ve, para el señor, no es para don Vidal, debe ser para el señor Matarrita, dice, el señor que no ve la crisis, que se dé una vuelta por Cartago y vea los negocios que han cerrado. Esto sí es crisis para el señor Matarrita. Solo este mes cerraron 3 locales en la cuadra en que yo estoy, es decir, Efren le dice a don Mario Matarrita Mesa, dése una vuelta ahí por la Botica García de Cartago, 300 al este, y ahí va a ver la crisis, ahí la puede palpar, ahí se puede informar. Bien, eso es lo bonito aquí todo el mundo se respeta, nadie se ofende, pero sí intercambiamos información. Y vamos con otro mensaje más. Una dama de Cartago también dice, hola amigos de Horizontes, ¿qué recomienda el especialista? Cada día hay más desempleados, cierran negocios, muchos locales desocupados, las empresas con demasiadas cargas y salarios muy bajos. ¿Cómo va a decir el oyente que no hay mala situación? Vive en Costa Rica. Este señor vuelve a preguntar, una dama desde Cartago. Gilberto Vargas Arce nos hace su reporte de sintonía desde la Fuerza Pública. Igualmente Tommy desde una zona, dichoso Tommy, que está trabajando ahí. Vamos a cambiar un día de estos. Tommy está trabajando con la Fuerza Pública allá en Tortuguero, dice que está en sintonía y aprendiendo de don Vidal Villalobos acá en Horizontes. Marín también nos hace otra pregunta para don Vidal, dice, buenos días, una pregunta para don Vidal, para que los costarricenses necesitamos 300 y resto de instituciones. ¿Para qué los costarricenses necesitamos 300 y resto de instituciones y cuántas hay que cerrar para equilibrar las balanzas? Bueno, esa es la opinión de Marín, si es que esa es una de las salidas, probablemente es una de las medidas. Viene por acá Marlene Astuda dice, excelente la explicación del señor, definitivamente sabe mucho. Don Edgar, sígalo invitando. No, claro que sí, lo que pasa es que no lo podemos distraer mucho de sus ocupaciones. Un saludo para don Ramón Rodríguez allá en Sachí, que está en sintonía, don Rafael Ángel Guillén Elizondo, que nos escucha, el exdirector de la OIJ, fin de semana allá en Nicoya, se encuentra trabajando en su bufete allá en Nicoya. Un saludo para don Rafael Ángel Guillén Elizondo. Vamos rápidamente a una pausa, amigos y amigas, seguimos recibiendo sus mensajes, sus comentarios, sus consultas para el especialista en temas económicos, como buen economista, el licenciado Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival, aquí en vivo con nosotros en Horizontes. Así es que tienen tiempo todavía de enviar sus consultas, sus comentarios al 83 41 42. Recuerde, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos en breve. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Restaurante Jürgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro. El restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. En Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de Garantías y el puente binacional Zigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. ¿Usted es de los que habla o de los que actúa? Si no lo sabe, yo le ayudo a decidir.
Soy Carlos Monge y los invito a escuchar aquí en el programa Horizontes la reflexión del día. En nuestro microprograma ¿Actuamos o hablamos? WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Estamos de regreso aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, pero sí, vamos a insistir como lo hemos hecho cuando nacimos. En este mes estamos cumpliendo 14 años de transmisión ininterrumpida, 14 años de promover la participación ciudadana. Su opinión amiga es valiosa, su opinión amigo es valioso. No permitan que gente de otros medios o de cualquier lugar, sea de televisión, de un medio escrito, un medio televisivo, un medio radial, un director, una directora, un periodista, un presentador, le diga cómo pensar y cómo opinar. No, un rotundo no. Usted tiene criterio propio y eso se respeta. Dice don Carlos por acá, que nos envía un mensaje al 83 41 41 42. ¿Cómo un país no se va a endeudar cuando le aplican un plan fiscal que exigió apretarse la faja a la clase pobre y el gobierno sigue en la fiesta con aumentos de salarios jugosos y algunos ministerios como el de Justicia y la Caja no quisieron apretarse la faja y se aumentan más y más y castigan al pueblo? Atentamente, Carlos Quiroz, desde Pacayas, portal natural de Costa Rica, pero está hecho un hielo, y nos pone ahí que está temblando, pero no es de la crisis fiscal, está temblando del frío. Un saludo, don Carlos, para Pacayas, una zona tan linda, tan hermosa. Saludamos también al licenciado Rogelio Paul, que reporta sintonía, dice, aquí escuchando, dice el licenciado Rogelio Paul, aquí escuchando la cátedra. Ah, qué bueno, gracias, licenciado Rogelio Paul. Ronnie Quesada Camacho dice, hola don Edgar y el señor invitado y a toda la audiencia. Mi nombre es Ronnie Alexander Quesada Camacho desde La Fortuna de Bagaces. Los felicito por tan excelentes programas, por llevar a personas de lujo que nos empapan de estos torrentes, con esos torrentes de conocimiento. Dios los proteja y los bendiga siempre. Gracias, estimado amigo Ronnie Alexander Quesada Camacho, por esas palabras tan lindas para nuestro invitado y para toda la familia del programa Horizontes, los que trabajamos aquí y ustedes que nos acompañan, que son desde luego los actores principales. Gracias. Viene otro por acá que dice, buenos días amigos, estamos mal en Costa Rica y lo peor es que hay personas que dicen que aquí no hay crisis. Es muy lamentable lo que pasa en mi bello país. Les saludo a Javier desde San José. Bien, démosle la palabra casualmente a la persona que nos está ilustrando, que nos hace el favor y el honor de estar con nosotros acá en Horizontes. Él es asesor económico del Grupo Prival y está con nosotros en Horizontes. Él es el economista Vidal Villalobos Rojas. Don Vidal, continuamos con esta cátedra y esta charla que la gente está agradeciendo acá. También le dice Dagoberto Suárez, quien es educador desde San Carlos. Saludos desde San Carlos, aquí en sintonía. Que siga adelante el señor el economista explicándonos. Bueno, y casualmente los vamos a complacer. Adelante, don Vidal, son muchas las consultas y yo sé que el tiempo apremia. Adelante. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a todos los oyentes por sus conceptos. Que Dios me los bendiga muchísimo, son muy generosos. Y eso me compromete a seguir esforzándome por llevarles a ustedes el mejor de los análisis que podamos hacer. Gracias. Me llama poderosamente la atención, don Edgar, la calidad de oyentes que tenemos, porque hay una dialéctica, hay una discusión, hay una ponenda de ideas realmente muy ricas, y creo que la gente tiene una visión bien clara, muy inteligente de lo que está ocurriendo en el país. Y a raíz precisamente de esa conversación que se dio a través de la red, quisiera aportar algunos datos para que tengamos claro de que dependiendo de donde usted esté,
puede ser que tenga la razón desde la visión en la que usted está observando la economía y el sector. Me explico. Decíamos que en el 2019 el crecimiento del país llegó a ser de 2.1%. Hay que recordar que en el año anterior, en el 2018, a pesar de la discusión del plan fiscal y de la huelga, habíamos terminado con un 2.7%. Ya explicamos las razones por las cuales se cayó la producción hasta 2.1%. Pero si lo desagregamos por sectores, todos los sectores tienen un perfil absolutamente distinto y diferente. Por ejemplo, el de agricultura, terminamos el año pasado con una caída de un 1.2%, cuando en el 2018 habíamos crecido 1.8%. Ya explicamos en general las razones por las cuales en agricultura el asunto estuvo delicado. Por supuesto que eso genera crisis en ese sector en particular. Si vemos en comercio en el 2018 había crecido un 1.5% y para el 2019 nos caímos 0.6%. Ahí lleva razón la gente cuando dice, vamos a ver los locales que están cerrados, en las avenidas, en las calles, en los moles. Hay mucha gente que está sufriendo precisamente por esa situación particular de comercio. Pero por mucho, el sector que más afectado estuvo el año pasado fue el sector de construcción. En el 2018 el sector había crecido un 8% y el año pasado la caída fue de 10.7%. Y estos tres sectores que acabo de mencionar, agricultura, comercio y construcción, son los que más absorben empleados en este país. No es de extrañarse que con estas cifras entonces estemos exhibiendo un desempleo del 12.4% y cuando le agregamos los desalentados estamos casi en el 15%. Hay dos sectores que tenemos que revisar más, el sector manufacturero y el sector servicios. Manufacturas había crecido en el 2018 un 2.5% y el año pasado creció un 1.9%. Pero cuando revisamos dónde estuvo el crecimiento de ese sector, está concentrado en zonas francas, en productos médicos de altísimo nivel. A esa gente le está yendo muy bien, bendito sea Dios. Las noticias que tenemos es que muchas de esas empresas y que dan servicios, lo que llamábamos antes call center, están pensando en ampliar espacios durante el 2020 en buena hora. El problema es que el personal que sale de comercio, de agricultura y de construcción no tiene las competencias para incorporarse de inmediato a ese sector. La noticia disruptiva, diríamos, está en el sector servicios. Servicios había crecido en el 2018 un 2.6% y el año pasado crecimos un 3.5%. Ahí está incluido turismo y las cifras de turismo ya las conocemos. 3.2 millones de personas visitando el país el año pasado. De esos 1.6 millones vienen de Norteamérica, 200.000 llegaban de Canadá y básicamente 1.400.000 vienen desde los Estados Unidos. Por eso al principio hacíamos una referencia de que el crecimiento de nuestros socios comerciales nos afectan. Habrá que ver cuál es el resultado final del efecto del coronavirus, porque efectivamente podrían cancelarse reservaciones y vuelos a Costa Rica, por cuestiones prudenciales. Pero por otro lado también, don Edgar y amigos, muchas de las cancelaciones que se están haciendo en Asia tendrían que buscar eventualmente un destino, y Costa Rica es un muy buen destino, así que tendríamos que estar esperando a ver qué ocurre ahí. Permítame sumarle una consulta que nos está llegando aquí para que usted continúe con su comentario de don David Picado Cogui de Paraíso de Cartago. Dice: tengo una gran inquietud, muy triste y decepcionado, el plan de salvamiento que fue un total fracaso, los bancos repletos de dinero y nadie califica esta mal enfocada banca prestando para carros, para casas lujosas y tarjetas, pero muchos de nosotros, ojo lo que dice aquí, pero muchos de nosotros estamos perdiendo las propiedades por endeudarnos para poder trabajar y generar empleos. El país está repleto de burocracia que ahoga a los trabajadores independientes. La economía se reactiva poniendo a trabajar a la gente y la banca pública debería de estimular en lugar de trabar al empresario.
rebajen las normas de la SUGEF para que podamos trabajar y fortalecer la cadena que implica una economía saludable para todos, nos dice un buen amigo oyente desde Paraíso de Cartago. Desde Paraíso de Cartago nos dice David Picado Cogui. Continúe, don Vidal. Bueno, don David lleva mucha razón, y en la presentación del programa macroeconómico a finales del mes de enero, el presidente del Banco Central hacía algunas llamadas de atención y algunas advertencias. Una de ellas es que el país muestra algunos insumos y algunos servicios relativamente caros, y hace que el país sea un país caro. Entre ellos se hace referencia al costo, por ejemplo, de la energía, que en el país sigue siendo relativamente más alto. Con relación al tema que le preocupa a don David, de la reducción de tasas y el estímulo para el crédito personal y el crédito empresarial que puede dar empleo a las personas, lleva mucha razón, y el Banco Central dice en una parte importante de su programa macroeconómico que el costo de la regulación que tiene este país es realmente muy alto. Por eso, dentro de los programas que está planteando el señor ministro de Hacienda está la reunificación, la fusión o el cierre incluso de algunas instituciones. Entre ellas se habla de unificar las 4 superintendencias que tenemos en el país, con la finalidad de que los costos sean mucho menores. La advertencia, el reclamo enfático que hizo el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cuero, es que el Banco Central había hecho el esfuerzo durante el 2019 de reducir la tasa de referencia de interés, que se llama tasa de política monetaria, pero además le rebajó el encaje mínimo legal a los intermediarios financieros, lo pasa del 15 al 12%, con la finalidad de que esos 400.000 millones de colones se puedan prestar. Pero bien dice don David, no se han prestado, porque el tema no es de oferta de recursos, sino que es un asunto de demanda. El consumidor, como bien lo decía don David, está endeudado, el productor no tiene la confianza para echar a andar sus proyectos y ese dinero se ha quedado ahí empantanado. La tasa básica pasiva, que de alguna manera es una referencia de mercado a lo que va ocurriendo con la tasa de política monetaria, ha reducido su nivel y a partir del día de ayer se encuentra en un 4.8%. Esa tasa es la que nos pagan en los bancos, en las cooperativas y en las municipalidades, en las mutuales, cuando vamos a dejar dinero. Pero cuando vamos a pedir dinero, esa tasa se llama tasa activa y esas tasas no han bajado. Esas tasas no se reducen, entre otras cosas porque los intermediarios financieros tienen una serie de costos, una serie de trámites que tienen que hacer para poder otorgar convenientemente créditos. Pero lleva razón el oyente al decir que ahí hay recursos, ahí hay dinero, y lo que necesitamos es reactivar esta economía, volver a tomar confianza. Algunos de los oyentes, don Edgar, mencionaban la palabra crisis, y quiero compartir algo que utilizo frecuentemente en mis charlas y en mis clases en la universidad. Para los chinos, crisis, lo pueden buscar por ahí, es la palabra wichi. Pero cuando el chino interioriza en su mente la palabra wichi, no lo asocia a crisis, lo asocia a oportunidad. Así que el chino se mueve y dice, ok, ¿dónde es que hay que empezar a trabajar? ¿Dónde es que hay que volver a hacer las cosas de manera diferente? Yo quisiera que de alguna manera nos inyectáramos también de positivismo, porque esa reacción de confianza está en todos nosotros, en los consumidores, en los productores costarricenses. Es decir, la palabra de saludo, decía usted, don Vidal, me decía ahora durante el corte, deberíamos de saludarnos todos diciéndonos wichi. En otras palabras, ¿dónde está la oportunidad? Le propongo, exactamente, le propongo que en las próximas oportunidades, Edgar y amigos, cuando volvamos a estar al aire, nos vamos a dar un abrazo de wichi. Si le parece, don Edgar, para avanzar con el tema de la propuesta que hace el señor ministro de Hacienda, porque tenemos lo siguiente:
Si no hubiésemos tenido el paso de la ley 9635, no hubiésemos cerrado en el 7% que acabamos de ver hace un momento en el déficit. Que ese, en realidad, si le quitamos una serie de gastos que se metieron en diciembre, debió haber cerrado cercano al 6.1%, que era la meta. Pero ahí se metieron una serie de gastos especiales, muchos de los cuales fue como guardar la plata para operar este año. Así que esperaríamos que los resultados fiscales, los preliminares que tenemos de enero, bastante positivos en cuanto a recaudación. La licenciada Glenda Bell le hace una pregunta para que continúe en esa línea, ya no lo interrumpo más. Dice, no tendríamos déficit fiscal si no se hubiera dado la amnistía tributaria. ¿Es esto cierto para que continúe? La amnistía aportó recursos en diciembre del año 2018 y en enero y febrero. La amnistía en realidad lo que trajo fue un pacto de hacer como una especie de descuento a la deuda para recuperar esa deuda. Probablemente, si no hubiésemos tenido esos recursos adicionales ingresando a las arcas públicas, más bien la situación hubiese sido más compleja. Y justamente esta pregunta me permite continuar en la línea de argumentación que venía construyendo. Adelante. Si no se hubiese pasado la ley fiscal, el déficit del año pasado no hubiese sido de un 7%, hubiese sido de un 8.44%. Perdón, y la proyección para el 2024 del propio Ministerio de Hacienda llegaría a muy cercano el 15% del déficit. Entonces vean ustedes que se dio un paso importante con la ley, pero es insuficiente, porque el año pasado cerramos con un 7% de la aplicación completa, estricta, de todos los pollitos dentro del corral, sin que nadie se salga. El déficit esperado para este año sería de un 5.95, en el siguiente 5.75, e iríamos bajando, y en el 2024 estaríamos aún con un déficit de 5.27, el déficit total. Sin embargo, con la propuesta que hace el señor ministro de echar a andar todos los 4 ejes de acción, el déficit de este año no cerraría en 5.95, sino en 5.13. Y ya sería para el 2023 que en lugar de tener déficit, empezaríamos a tener superávit. ¿Cuál es esa propuesta que hace el ministro? ¿Cuáles son esos 4 ejes de acción que él plantea? Primero plantea la reducción de la evasión fiscal, comprando un programa que está aprobado en otros países, es una inversión de 160 millones de dólares, pero podría reducirse la evasión fiscal hasta la mitad, según las mismas estimaciones del señor ministro. También pidió la aprobación de 4.500 millones para colocar deuda fuera del país. Eso ayudaría a que los intereses se reduzcan aproximadamente en unos 36.000 millones de colones. Eso es un 0, punto del PIB. Vean que el déficit andaba como el 7. Entonces, cada una de esas cositas es un pequeño mordisquito, pero sobre todo para reducir el tamaño de la deuda. Correcto. Hay préstamos en camino con organizaciones multilaterales, 1.430 millones vendrían. Eso es aproximadamente también una reducción de intereses de deuda de 0,12% del PIB. En materia de reducción de gastos, como decíamos hace un momento, propone fusionar superintendencias, eliminar órganos desconcentrados, una ley de empleo público que podría generar cerca del 0,7% del PIB, congelamiento de plazas. Vean ustedes cómo se vendría la restricción al gasto público con esta propuesta. Reducir alquileres del gobierno, etcétera. También vendría amortización de deuda, que es el último de los ejes, con un programa que se llama Pagar, y lo que pretende ahí es la venta por ahora fanal y de tomar superávits de algunas instituciones para abonarle a la deuda. Todo está planteado por ahora. Estamos esperando que el señor ministro concrete sus proyectos de ley y sepamos con un poco más de certeza a qué nos estamos refiriendo. Pero para agregar un detalle adicional a esto, es lo siguiente: ¿qué impacto podríamos tener en algunas otras cosas de la economía, particularmente en el tipo de cambio? Porque si el gobierno trae dólares, si el turismo sigue trayendo dólares, si seguimos creciendo bien en zonas francas,
si se está empezando a reactivar otra vez la inversión turística, sobre todo en el eje de Guanacaste, eso significa más dólares en esta economía. Ya el año pasado teníamos un 15% guardado en reservas con relación al PIB, era mucho. Para este año se han hecho algunos pagos, se han soltado dineros terminaríamos más o menos con un 13%, pero si todos estos dólares llegan a la economía, hay una presión muy importante a la apreciación, que es lo que hemos estado teniendo en los últimos días. Y eso le pone enfrente al Banco Central un enorme reto, porque justamente acabamos de decir que los dos sectores que están sosteniendo a la economía son los exportadores, zonas francas, y el turismo. Si ellos reciben menos colones por dólar, entonces podríamos empezar a tener también problemas en esos dos sectores, don Edgar. Bueno, nos queda muy claro, salimos bien con el tiempo hoy, en realidad nos queda un minuto y medio de programa, que realmente yo le agradezco una vez más, don Vidal Villalobos Rojas, a usted por su tiempo, al Grupo Prival, que es con el grupo que usted asesora en términos económicos. Gracias, muchísimas gracias, porque nos ayuda a entender esto, y ojalá que todos nosotros, de una manera responsable, hagamos a un lado la crítica destructiva, hagamos a un lado ese pesimismo, hagamos a un lado el revanchismo político, que en ocasiones es como construir murallas y muros, y tendamos un puente con esa palabra tan bonita que ya la anoté aquí y me la voy a guardar y la voy a seguir repitiendo en todos los programas que sea oportuno. Wichi, que es en mandarín, ¿dónde está la oportunidad? Así es que, don Vidal Villalobos Rojas, nosotros muy agradecidos como siempre con usted, con su presencia acá en Horizontes, y le cedo estos 30 segundos exactamente para que se despida y reiterarle el agradecimiento. Muchísimas gracias, espero que en unas próximas oportunidades nos podamos volver a juntar. Seguirá llegando información sobre el avance, sobre todo del ajuste fiscal, eso es muy importante llevarlo hacia adelante, y cuando el señor ministro logre colocar ya en sede legislativa la discusión de los proyectos de ley, podrá ser muy interesante que los podamos revisar y podamos hacer alguna referencia adicional académica de algunos conceptos que puedan servirle a los y las costarricenses. A todos un enorme abrazo, como siempre. Don Edgar, es un placer estar en su programa. Gracias. Y estoy a las órdenes cuando me quiera invitar. Para todo el mundo, las mayores bendiciones del mundo y un fraterno saludo de Wichi. Excelente, con ese wichi que nos da el economista Vidal Villalobos Rojas, asesor económico del Grupo Prival, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle, esta entrevista está completita en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele me gusta, los invito para el lunes estará el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional, que nos viene a hablar sobre la situación esta que se ha venido dando con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Lunes 7:20 de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí en 96.3. Gracias, buenos días. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afíliese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Restaurante Jürgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro. El restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41
4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes 8341 4142. TIGC Centro 96.3. Póngala.